Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Bueno, empezando por el ciclo cardíaco, tenemos que saber que el corazón es un órgano que sirve como una bomba para expulsar o para bombear la sangre a todo el organismo, ¿sí? Y para su mejor estudio, podemos diferenciarlo entre una circulación derecha o un corazón derecho y una circulación izquierda o corazón izquierdo. Entonces, mire, tenemos aquí un pequeño corazón y para recordar un poco sobre la anatomía, entonces tenemos en este caso el corazón derecho o circulación izquierda, derecha, perdón, y la izquierda, ¿no? Entonces, en la parte izquierda tenemos en la parte derecha tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Aquí tenemos, aquí tenemos la válvula auriculoventriculares, la auriculoventricular tricúspide derecha y luego tenemos la válvula pulmonar, ¿sí? Luego tenemos en el corazón mismo, tenemos cuando regresa la sangre, tenemos la válvula auriculoventricular o mitral izquierda y la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos esto más o menos. Ahora tenemos que ver que en la circulación derecha tenemos prácticamente sangre venosa, sangre desoxigenada, que viene de los órganos, viene desoxigenada y llega hacia la aurícula derecha y pasa hacia el ventrículo derecho por la válvula auriculoventricular o tricúspide. Luego esta es expulsada, entonces es expulsada hacia los pulmones, tiene que pasar por la válvula pulmonar y tiene que ejercer una fuerza, ¿ya? Y la fuerza para que tenga que ejercer para poder vencer esta fuerza que tiene eh, las arterias pulmonares, entonces este tiene que ser más o menos para vencerla, tiene que ser de 15 a 20 milímetros de mercurio para poder vencer la fuerza de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces esta sangre viene y pasa por los pulmones. Entonces, de sangre desoxigenada se oxigena, hay un intercambio gaseoso que se llama hematosis, que prácticamente ocurre en la circulación izquierda, que viene del corazón izquierdo, viene la sangre oxigenada, ya hay una, ya es una sangre arterial oxigenada, y esta viene hacia la aurícula izquierda y pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por la válvula auriculoventricular izquierda, que es la mitral. Y esta tiene que eyectar la sangre hacia la circulación mayor, hacia todo el organismo, sangre oxigenada, y tiene que vencer la fuerza que, que hay en la arteria aórtica. Y esta fuerza debe ser mayor a 80 milímetros de mercurio. Y entonces sigue circulando y cumple un ciclo. Este es el ciclo cardíaco. Y para hacer eso, para provocar esto, tiene que haber una contracción y una dilatación, ¿sí? De las aurículas y los ventrículos. Entonces también podemos estudiar con una circulación menor, que es la circulación pulmonar, que habíamos dicho hace un rato, y la circulación mayor o general, que es el drenaje venoso que llega hacia la aurícula derecha, después el ventrículo y con su consiguiente expulsión de una sangre arterial o sangre oxigenada hacia todo el organismo, en la circulación mayor. Y la circulación menor es de los pulmones al corazón, ¿sí? Entonces, tenemos a un corazón que normalmente va a latir de 60 a 100 latidos por minuto y en cada latido va a tener más o menos 70 ml va a expulsar de sangre en cada latido. Entonces, eso quiere decir que si en cada latido expulsa 70 ml, entonces ¿cuántos va a expulsar en 60 latidos? Entonces multiplicamos más o menos y tiene de 5 a 7 litros por minuto. Eso es lo que va a expulsar.
Entonces, ahora, ya que tenemos un poquito más detallado, más concreto los conceptos, entonces el corazón como bomba, ¿no? Va a haber va a provocar un ciclo, que este ciclo va a ser rítmico y va a estar dividido en una contracción y una relajación. O sea que una sístole y una diástole. Pero cada uno vamos a detallarlo en estas gráficas, ¿sí? En algunos casos, nos va a detallar en alguna bibliografía va a tener 4 fases o 5 fases. En este caso vamos a empezar desde el llenado del, del corazón, prácticamente desde el llenado del, de los ventrículos, ¿sí? Para una mejor comprensión vamos a empezar desde ahí. Entonces, el llenado trata prácticamente del llenado de los ventrículos. Entonces, para que haya un llenado de los ventrículos, nosotros en esta fase, para empezar a hablar sobre las características de cada fase, vamos a tomar mucho en cuenta la diferencia de las presiones entre las aurículas y los ventrículos y de los ventrículos hacia las grandes arterias, ¿no? Aórtica y pulmonar, ¿sí? Y de las válvulas que se van a abrir y se van a cerrar. Entonces, en la fase del llenado, entonces vamos a saber lógicamente si los ventrículos se están llenando y la sangre viene de las aurículas, entonces ¿dónde va a haber más presión? Entonces, donde hay más presión, pasa la sangre o el volumen hacia un lugar donde hay menos presión. Si está pasando de acá para acá, entonces va a haber una mayor presión de las aurículas que los ventrículos. ¿Sí? Mayor presión en las aurículas que los ventrículos. Y si esta sangre está llenando aquí, la presión de los ventrículos hacia las grandes arterias aórtico y pulmonar, en las de aquí, como vemos en el gráfico, no va a ser, no va, va a estar disminuida, ¿no? La presión de los ventrículos va a estar disminuida, o sea, va a ser menor que la presión de las grandes arterias. Por eso, las válvulas que se encuentran aquí, aórtica y pulmonar, van a estar cerradas, ¿sí? Porque hay mayor presión acá y eso hace que se mantengan cerradas. Y como hay mayor presión en las aurículas, como decíamos, que en los ventrículos, la presión va a hacer que se abran las válvulas aurículo-ventriculares. Estas van a estar abiertas y las válvulas sigmoides van a estar cerradas, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta parte del llenado, va a haber el llenado va a ser un 70% de los ventrículos, ¿sí? El 70%. Y ahora, después de esta, va a pasar a la siguiente fase, que es la sístole auricular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta fase? Prácticamente va a haber una contracción de las aurículas. Esta contracción va a hacer que la sangre que sobró o que pasó, que no puede pasar fácilmente, para que termine de llenarse los ventrículos, va a haber una pequeña contracción, ¿ya? Entonces, esa pequeña contracción va a ayudar al llenado ventricular un 20% de lo que faltaba, ¿sí? El anterior era el 70% y ahora va a haber un llenado del 20% de total, ¿sí? Entonces, las diferencias de presión va a ser, van a ser iguales a la anterior, ¿sí? Por ejemplo, la presión de los ventrículos va a ser menor a de las arterias, de las grandes arterias, y por eso se van a mantener cerradas y la presión de las aurículas la presión de las aurículas van a seguir manteniéndose aumentadas para que siga el llenado. Y las válvulas auriculoventriculares van a seguir abiertas y las sigmoides van a ser cerradas. Van a ser iguales. Entonces, en algunos casos, en alguna bibliografía, estas dos son
las describen como iguales, las describen como un llenado lento y un llenado rápido, un llenado eh, primario y uno secundario, ¿sí? Porque es casi igual. La única diferencia es de que en uno se va a llenar el 70% y en el otro 20%, y va a haber en el último, va a haber una sístole, una contracción de las aurículas, ¿sí? Luego de esto, después de haber llenado los ventrículos, ambos ventrículos, va a venir la fase de la contracción isovolumétrica, ¿sí? La contracción isovolumétrica se da el nombre porque, bueno, porque va a haber una pequeña contracción, pero por esta contracción el volumen va a ser igual, no va a variar, ¿sí? Entonces el volumen telediastólico va a ser de 120 ml. Eso quiere decir el volumen telediastólico es el volumen final de la diástole. Al final de la diástole, el ventrículo más o menos, los ventrículos van a tener 120 ml. ¿Sí? Entonces, comparando con las presiones, la presión del ventrículo va a ser menor todavía de las arterias, de las grandes arterias. Por eso, las válvulas aórtico y pulmonar se van a mantener aún cerradas, pero la presión de las aurículas en este caso ya va a ser menor que los ventrículos. Eso va a provocar que las válvulas se vayan a cerrar. Esto provoca que se cierren porque el ventrículo está haciendo presión hacia acá, hacia la parte retrógrada, una presión retrógrada, y hace que las válvulas se cierren, las válvulas auriculoventriculares, la mitral y tricuspidia. Entonces van a estar cerradas y también van a estar cerradas las válvulas sigmoides, que es la aórtica pulmonar, ¿sí? Recordando eso. Vamos a ir poco a poco y siempre para entender esto tenemos que tener un poquito de eh, tenemos que razonar un poquito, de raciocinio, y con eso vamos a encontrar prácticamente todo bien, la fisiología y todo. Y si nosotros entendemos la fisiología, vamos a entender hasta la fisiopatología. Entonces va a haber una pequeña contracción, o va a empezar la contracción de los ventrículos. Y eso hace que haya una presión necesaria para que las válvulas sigmoides se vayan a abrir. Entonces, antes que se cierre, esta fase se va a terminar, ¿sí? Y va a empezar la que sigue. La siguiente, que es la fase de eyección. Entonces, esto hace que se abran las sigmoides. Entonces, al momento de que se abre, empieza la otra fase, la fase de eyección. En la fase de eyección es la de aquí, en este dibujo. En la fase de eyección va a tener en la fase de eyección, como decía, las presiones, la presión del ventrículo, de los ventrículos, va a ser mucho mayor que la presión de las arterias, las grandes arterias. Entonces, eso va a provocar que las válvulas sigmoideas se vayan a abrir y pueda expulsar la sangre. La presión de las aurículas va a ser menor que los ventrículos como decíamos antes, y eso va a provocar que las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas aún, ¿sí? Y las válvulas sigmoides, como ya dije, ya se abrieron, y va a haber un volumen sistólico, o sea, un volumen de expulsión de 70 ml. Esto va a ser el porcentaje o el volumen de eyección, ¿ya? El volumen sistólico, el volumen de eyección, que tiene que ser más o menos el 60% de el volumen telediastólico, que era de 120 ml. Normalmente tiene que ser entre el 60%, 60-65%, y si es menor, entonces hay algo que no está provocando, que no está ayudando a que la sangre suficiente se expulse. Entonces siempre tiene que ser el 60%. Y este periodo va a durar más o menos 0.3 segundos. Luego, después de la eyección,
va a venir la relajación isovolumétrica. También va a haber una relajación, no va a haber el cambio del volumen en los ventrículos, pero sí en las aurículas, ¿sí? Entonces la presión de los ventrículos va a ser menor que las arterias, ¿sí? La presión de las aurículas va a ser también menor que la presión de los ventrículos. Por eso las válvulas van a estar cerradas en este caso, ¿sí? Miren cómo vemos que las aurículas ventriculares van a estar cerradas y las válvulas sigmoides también van a estar cerradas. Lo único es que va a ser que se van a llenar las aurículas izquierda y derecha, ¿sí? Entonces el volumen telesistólico va a ser de 50 ml más o menos. Entonces, cuando las válvulas, en este caso, ¿no? Cuando recién va a pasar de la eyección, hay un cambio en la relajación isovolumétrica, las válvulas sigmoides se van a cerrar, provocan el segundo ruido. Y aquí me estaba olvidando que la apertura, que cuando se cierran las auriculoventriculares, provocan el primer ruido, que va a estar dado en la fase de la contracción isovolumétrica, es donde las válvulas auriculoventriculares se cierran y, cuando se cierra provocan el primer ruido. Y en la relajación isovolumétrica, el cierre de las válvulas sigmoides provocan el segundo ruido. Entonces, tenemos que comprender un poco, viendo esta imagen, podemos entender fácilmente cómo, cómo pasa, cómo se produce el cierre y la apertura de las válvulas, cómo hay una diferencia de presión y eh, cuál es el volumen que va a pasar de un lado al otro, de la aurícula a los ventrículos y de los ventrículos hacia la expulsión. Entonces ahí entenderemos todo. Lo importante en esto es saber más o menos dónde se produce el primer ruido, el segundo ruido, cuánto es más o menos el volumen telediastólico de 120 ml que llega hacia los ventrículos, y esto luego eyectado va a ser un 70 ml, que tiene que ser más o menos el 60 al 65%. ¿Sí? Entonces, para seguir a la siguiente parte. Bueno, continuando con el tema, bueno, en este gráfico vamos a observar un poquito de la diferencia entre volumen y presión. Bueno, la presión, por ejemplo, la presión de la presión aórtica y las presiones auriculares y ventriculares, con un poquito del volumen. Pero en lo que nos vamos a enfocar ahora es sobre las presiones, sobre los cambios de presiones y sobre las partes como ya habíamos visto antes, en los ciclos cardíacos, en qué parte hay un aumento de la presión ventricular, auricular o en las presiones de la aorta, que esto va a dar la apertura o el cierre de válvulas, como ya hemos dicho antes, ¿no? En el ciclo cardíaco. Entonces, mire, ahora nos vamos a enfocar en esto. En esta línea roja vamos a encontrar la presión ventricular, y en las rayitas lilas o moradas vamos a encontrar lo que es la presión auricular. Y en la que está acá, en la parte superior, vamos a encontrar la presión aórtica. ¿Sí? Bueno, entonces en estas presiones, la diferencia entre una presión y otra, vamos a encontrar desviaciones o aumento de las presiones o disminución. Y entonces vamos a tener ondas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la presión vamos a tener desde 0 a 120 milímetros de mercurio. Entonces, hay una neutralidad en de las presiones ventriculares y auriculares en esta parte. Pero hay un aumento de la presión en las dos, presión ventricular y presión aórtica.
pero vamos a observar que hay mucho más aumento en la presión auricular, que es la morada, ¿sí? Entonces el aumento de la presión hace una onda positiva, que más o menos entre 10 a 15 milímetros de mercurio, que sobrepasa a la presión de los ventrículos. Eso, como vimos en la anterior, la presión de las aurículas hace que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Entonces empieza a haber un llenado. Entonces esta onda se llama onda A. Entonces la onda A es la contracción auricular supera ligeramente a la presión ventricular, como vimos en los cuadros anteriores, ¿sí? En las diapositivas anteriores. Entonces esto es la onda A, la presión que supera, la presión auricular que supera a la presión de los ventrículos. Esto hace que el ventrículo se empiece a llenar, ¿ya? Y está dado por la contracción de las aurículas. Y como habíamos dicho, mire, aquí vemos un electrocardiograma y la onda P. La onda P, que es la despolarización de las aurículas, la contracción de las aurículas, y vemos aquí. Entonces, en esta parte es donde empieza a expulsar la sangre, a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo y empieza a haber un llenado. Luego de esto, hay una disminución de las presiones y en esto se nivelan las dos presiones, el auricular y ventricular, ¿ya? Y en este momento, como disminuye la presión de la aurícula y empieza a aumentar la presión del ventrículo, hace que haya un cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este cierre de las válvulas provoca el primer ruido, ¿sí? El primer ruido. Y aquí vamos a ver en el fonocardiograma que vamos a encontrar un primer ruido, ¿sí? Un ruido pequeño, que es el primer ruido. Luego de esto, la presión ventricular empieza a ascender, empieza a aumentar, 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 y en este punto, como ya habíamos dicho antes, estas líneas lilas que vemos aquí es la presión de la aorta. Entonces, en la presión del ventrículo, por ejemplo, en la presión del ventrículo izquierdo, empieza a aumentar y llega al nivel de la presión de la válvula aórtica, o sea, de la presión de la aorta. Entonces, se iguala la presión de la aorta y esta la supera levemente. La supera levemente y eso hace que se abra la válvula aórtica. La válvula aórtica, en esta parte estamos en la contracción isovolumétrica. Cuando se abre la válvula aórtica, empieza toda la eyección. Aquí tenemos la fase de eyección. Entonces, la presión está aumentada y luego, después, a mitad más o menos de la eyección, se iguala la presión de la aórtica, de la válvula aórtica y empieza a disminuir, empieza a estar un poquito debajo de la presión aórtica. Entonces la presión aórtica está por encima de la presión ventricular y en este punto, entonces como la presión de la aorta está aumentada, hace que las válvulas se cierren, se colapsen y eso hace que haya un cierre de las válvulas aórticas, de la aórtica, ¿sí? Entonces ese cierre de la válvula aórtica es lo que produce el segundo ruido. Y acá en el fonocardiograma encontramos el segundo ruido, ¿sí? Y estamos en la parte de la relajación isovolumétrica. Entonces la presión aórtica continúa y nos seguimos guiando por la presión ventricular. Disminuye, disminuye, disminuye cuando hay una relajación, ¿sí? Y acá vemos que la presión de las aurículas aumenta un poco, disminuye y se mantiene.
Entonces, luego de esto, la presión auricular se nivela más o menos a la presión ventricular, que es igual a lo que decíamos. Empieza la diástole, hay una apertura de la válvula auriculoventricular, la presión de las aurículas empieza a estar un poquito arriba y vuelve el mismo ciclo. ¿Sí? Vuelve el mismo ciclo como vemos en el electrocardiograma. Mire, tenemos la onda P, que es la contracción de las aurículas. ¿Sí? Todo esto. Luego, el complejo QRS, que es la contracción de los ventrículos. Todo esto tenemos la contracción isovolumétrica, contracción del ventrículo. Quiere decir que se contrae el ventrículo, aumenta la presión y eyecta la sangre. Luego disminuye y se relaja. Entonces estamos en la parte de la relajación isovolumétrica. ¿Sí? Entonces estamos más o menos aquí. Esta era la despolarización ventricular o la contracción ventricular, despolarización auricular, despolarización ventricular, y esta es la despolarización ventricular, la repolarización ventricular, perdón, la onda T. ¿Sí? Entonces, después de todo esto, hay una apertura de las válvulas, se empieza a ver el llenado otra vez, hay un llenado, aquí tenemos llenado rápido de los ventrículos y el llenado lento, el llenado final, que es diástasis. Entonces, cuando se llena, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve la onda A y empieza a tener la misma contracción. Entonces, aumenta la presión de las aurículas y vuelve al mismo ciclo. ¿Ya? Entonces, este es un gráfico más explicativo. Parece un poco confuso, pero si nos ponemos a ver cada parte, cada línea, lo vamos a entender mucho mejor. Y en esta parte es un poco menos importante, pero es el volumen. Como vemos que aumenta el volumen y disminuye el volumen. Y hay otro gráfico que vamos a ver más adelante, que es un gráfico que también nos va a hablar sobre la diferencia entre presión y volumen. Esto más específicamente de presión y volumen, también llamado bucle. ¿Ya? Entonces el bucle es un gráfico con variables que nos permite relacionar la presión del ventrículo izquierdo con el volumen dentro de este mismo ventrículo. ¿Sí? Y va a estar conformado por la parte A, B, C y D. La parte A es el comienzo del llenado. La parte B es la presión diastólica final y el volumen telediastólico. La C es el comienzo de eyección y la D es la final de sístole. Vamos poco a poco para entenderlo mucho mejor. Entonces, decimos que estos puntos, bueno, vamos a tener dos variables. La presión intraventricular izquierda, que es como la anterior, esta es la presión en milímetros de mercurio, y este son en volumen, de 0 a 130 ml. ¿Sí? Ahí estamos bien. Entonces esto en la parte horizontal es el volumen y la parte vertical es los milímetros de mercurio, es la presión. Entonces nos imaginamos aquí un corazón. Como estábamos diciendo que es la parte del ventrículo izquierdo, entonces ¿qué vamos a tener en el ventrículo izquierdo? La válvula mitral, que es auriculoventricular izquierda, válvula mitral, que va a estar representado por esto y por esto. Válvula mitral abierta y válvula mitral cerrada. Y luego de eso, para eyectar, cuando se eyecta tiene que pasar por la válvula aórtica, ¿sí? Válvula aórtica abierta y válvula aórtica cerrada. Entonces, en la parte A, en la sección A, es que la válvula mitral se abre, ¿sí? Entonces, cuando la válvula mitral se abre, empieza a ver el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo.
Entonces empieza a ver el llenado. Vemos que aquí la presión intraventricular está disminuida. Tenemos prácticamente en cero y más o menos un volumen de 50. Entonces el ventrículo empieza a aumentar su volumen. Empieza a haber un llenado lento, un llenado rápido. Entonces todo esto se llama periodo de llenado, que pasa de 50 más o menos a 120. Recordemos las diapositivas anteriores que hay un llenado de los ventrículos que puede llegar hasta 120 ml, ¿ya? Entonces ese es el volumen telediastólico. Entonces cuando llega a más o menos 120 ml, la presión del ventrículo empieza a aumentar. Cuando empieza a aumentar, ¿qué es lo que va a pasar? Y como empieza a aumentar la presión del ventrículo, la presión de la aurícula va a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cierre de la válvula mitral. ¿Sí? La válvula mitral se cierra y eso provoca de nuevo, otra vez, como vimos anterior, el primer ruido. Entonces, en la final de la diástole hay un volumen diastólico final o telediastólico. Entonces, más o menos es el de 120 ml. Entonces empieza a aumentar la presión del ventrículo, la contracción isovolumétrica. Cuando aumenta, llega a una presión más o menos entre 80 hasta 100, de 80 a 120 y entonces sobrepasa la presión de la aorta y eso hace que se abra la válvula aórtica. ¿Ya? Entonces entre el periodo BC, y hubo una contracción del ventrículo. Hizo que aumente la presión y abrió la válvula aórtica. Superó la presión de la aorta y hace que abra la válvula aórtica. Entonces luego que se abre, ¿qué pasa? Eyecta la sangre. Eyecta totalmente la sangre. Teníamos 120, de volumen teníamos 120 ml más o menos. Entonces, cuando se eyecta la sangre, llega un momento que empieza a disminuir. Aquí aumenta la presión, sigue aumentando la presión y aquí más o menos empieza a disminuir la presión. La presión disminuye y, perdón, la presión disminuye y la válvula aórtica se cierra en la parte D. Entonces, el cierre de la válvula aórtica provoca el segundo ruido. Entonces, el periodo C de y es la expulsión y eso hace que haya una disminución drástica de la presión. ¿Sí? Y se vaya a cerrar la válvula aórtica. ¿Sí? Y esto es la parte de la relajación. Esta era la parte de contracción y esto es la relajación. ¿Sí? Disminuye drásticamente el volumen hasta llegar a 50. Entonces, más o menos, se inyecta el 60%, el 60-65% de lo que teníamos aquí, como habíamos visto antes. Esas partes son importantes. ¿Ya? Cuánto se inyecta, cuánto es el volumen telediastólico y ya. Entonces, bueno, empieza a disminuir la presión, disminuye la presión y esta parte es la relajación. Esta es la contracción. Cuando empieza a disminuir, llega un momento en que se abre la válvula mitral y vuelve a pasar el mismo ciclo. ¿Sí? Estos dos gráficos que vimos al último son para un poco entender la diferencia entre presión y volumen. ¿Sí? Las presiones, la diferencia entre presión aórtica, presión ventricular izquierda y presión de las aurículas. ¿Sí? Y comprender más o menos de que cuando hay una mayor presión de las aurículas y hay una menor presión de la aurícula izquierda y hay una mayor presión de la aurícula izquierda y una menor presión de la aurícula izquierda, hace que
que la sangre pase de mayor presión, donde hay mayor presión, a la menor presión. Y entre estas dos, si hay una válvula, que en este caso hay una válvula mitral, hace que se abra. Y bueno, entonces con eso terminamos esta diapositiva. Continuamos. La diferencia, aquí vamos a hablar un poquito de diferencias entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, que mucho preguntan, ¿no? Y en un pequeño resumen, ya que hablamos mucho, en el ventrículo izquierdo hay sangre oxigenada. Para que, para que esta sangre del ventrículo izquierdo sea expulsada, necesita mucho mayor presión para ser expulsada, más o menos 90 milímetros de mercurio, como vimos en la anterior. Aquí tenemos que va a aumentar, y para que sea expulsada tiene que llegar, miren, desde 80, un poquito más adelante, de 80 a 90. Entonces en algunos libros, en la bibliografía, puedes encontrar de 80, pero lo dejamos en 90 milímetros de mercurio para que la sangre sea expulsada. En 90 milímetros de mercurio para que empiece el periodo de eyección. O sea, 90 milímetros de mercurio hace que la presión esté por encima de la presión aórtica, la presión ventricular por encima de la presión aórtica, y la válvula se abra. Entonces tiene que haber 90 milímetros de mercurio. Ojo. Y el volumen minuto va a ser entre 4.000 a 500, entre 4.000 a 5.000 ml, y el grosor de la pared va a ser mucho mayor que el derecho. Va a ser una pared de 12 a 15 milímetros. Y el ventrículo derecho va a tener sangre desoxigenada. La presión que debe ejercer va a ser mucho menor a la de acá. La presión va a estar de 12 a 15 milímetros de mercurio. Recordamos la anatomía. El ventrículo derecho, ¿hacia dónde tiene que inyectar la sangre? Hacia los pulmones, ¿sí? Hacia las arterias pulmonares. Tiene que llegar o superar la presión de la arteria pulmonar, que es más o menos entre 12 a 15 milímetros de mercurio, y puede expulsar y hace que abra la válvula pulmonar. Y el volumen minuto es de 4.000 a 5.000 ml. Eso quiere decir que ambos van a expulsar lo mismo. Van a tener un volumen minuto igual. Y la pared, lógicamente, va a ser un poco menor porque va a tener menos, va a tener que ejercer menos presión que la anterior. Y va a ser entre 3 a 4 milímetros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los determinantes de la función ventricular. Para que el ventrículo pueda funcionar, bueno, en todo el ciclo cardíaco hemos dividido en dos, en la sístole ventricular, en la sístole y la diástole, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la sístole ventricular, que va a estar dividida en tres fases: la contracción isovolumétrica, que ya lo hablamos, la fase de eyección o expulsión, y la fase de relajación. En la fase de eyección o expulsión también podemos decir que está el término poscarga. El término poscarga se refiere a de que en el momento de la eyección o expulsión, para que el ventrículo pueda expulsar la sangre hacia los grandes vasos, en el caso del ventrículo izquierdo, la presión ventricular tiene que sobrepasar la presión de la aorta. Entonces la poscarga es la presión que debe ejercer el ventrículo izquierdo para que la sangre sea expulsada. Y en la fase de relajación, o también tenemos la precarga. La precarga es la presión que ejerce el volumen dentro del ventrículo. En el caso del ventrículo izquierdo, es la sangre es la presión que ejerce la sangre sobre el ventrículo izquierdo al final de la diástole, o sea, cuando ya se ha llenado, o al final del llenado del ventrículo. Entonces en la diástole empieza y termina con la fase del llenado ventricular, y va a tener también el llenado, va a tener en tres partes: el llenado rápido, ¿sí? Que va a estar dado por una parte de la contracción de la aurícula.
El llenado lento, que es el llenado final, y una contracción auricular, ¿no? Que prácticamente la contracción auricular debería estar al principio. Bueno, entonces estas son las fases para entender un poquito más. Ahora vamos a ahondar en esto, en la poscarga y la precarga. Bueno, la precarga es lo que yo le decía, que es la presión que distiende el ventrículo y esta presión está dada por la sangre que llega hacia el ventrículo, ¿ya? Y esto va a ocurrir al final de la diástole. Entonces es la sangre que llega al final de la diástole, al final del llenado del ventrículo, y esa sangre va a provocar una presión en las paredes del ventrículo, ¿sí? Y eso es llamado precarga. Entonces, también podemos decir que es el grado de estiramiento del miocardio antes de contraerse, ¿ya? Y también y es proporcionado al volumen diastólico final. Y se expresa esto mediante la ley de Frank-Starling, ¿sí? Entonces, cuando hay un aumento de la presión intraventricular por la precarga, o sea que hay un aumento del volumen que llegó, entonces hay un estiramiento de las fibras musculares del ventrículo. Entonces, este, este tiene un aumento de la presión dentro de él y para poder expulsar esa sangre debe ser mucho mayor, tiene que hacer mucha más contracción, tiene que aumentar la presión, ¿sí? Entonces, por eso ahí vamos a hablar un poquito sobre la ley de Frank-Starling. Y la precarga va a estar dada por el retorno venoso, eso grábenselo bien. La precarga está dada por el retorno venoso, por el llenado ventricular. El retorno venoso es la sangre que llega, entonces llega hacia la aurícula y después pasa hacia el ventrículo. Entonces, si hay un aumento del retorno, entonces hay un aumento de la precarga. El llenado ventricular, si hay un aumento del llenado o disminución del llenado, y eso puede ser por el retorno venoso también, pero el llenado ventricular también puede estar obstruido por una estenosis, algo que la válvula aórtica auriculoventricular esté tapada, entonces no deja pasar fácilmente sangre hacia el ventrículo para que tenga un buen llenado. La precarga puede disminuir o puede aumentar por una insuficiencia valvular y una efectividad de la sístole auricular, ¿sí? Si hay una buena contracción de las aurículas, si bien el caso, eh, esta sangre va a pasar normalmente. Entonces, va a haber una buena precarga y está bien. Si hay una disminución de la sístole, entonces hay una disminución de la precarga. Hay una disminución del volumen que llega hacia el ventrículo, ¿ya? En puntos claros. Y una integridad de las válvulas auriculoventricular, como ya le estaba diciendo, en un caso de una estenosis valvular o una insuficiencia valvular, que no deja pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, o a su caso que deja pasar mucha sangre. Entonces la ley de Frank-Starling nos dice que el aumento de la fuerza de contracción de las fibras del músculo miocárdico eh, obtienen luego, se obtienen luego del aumento de la longitud inicial. O sea que el incremento de la precarga, hay un aumento del volumen que llega hacia el ventrículo, esto va a aumentar la presión, la energía que, que debe ejercer para poder expulsar la mayor sangre que llegó hacia él, ¿ya? Entonces, y si hay aumento del volumen, hay aumento de la precarga, entonces las fibras musculares deben hacer mucha más fuerza para contraerse y a su vez hay un aumento del volumen de eyección sistólica, ¿sí? Entonces, cuanto más se llena el corazón durante la diástole, mayor sería el volumen expulsado hacia la aorta, ¿sí? Entonces, en esos puntos más claros es mucho más fácil entender sobre la ley de Frank-Starling, sobre la precarga y poscarga. Ahora vamos a hablar sobre la poscarga. Es la fuerza que debe ejercer, como les decía, debe ejercer el ventrículo izquierdo o el ventrículo izquierdo o el derecho. Bueno, ahora vamos tomando como ejemplo el izquierdo. Él debe
es la fuerza que debe provocar el ventrículo para sobrepasar la presión de los grandes vasos, ¿ya? Y para que pueda expulsar la sangre hacia los grandes vasos. Entonces es directamente proporcional a la tensión del ventrículo, ¿sí? Si hay una mayor tensión en el ventrículo, va a haber una mayor poscarga, debe haber una mayor presión, ¿sí? En esto también dice, tenemos aquí la ley de Laplace, que la vamos a ver más adelante. Entonces, en esta parte, si a mayor poscarga, cuando hay mayor poscarga, hay menor acortamiento y hay menor volumen sistólico. ¿Ya? Entonces, quiere decir que a mayor poscarga, o sea, a mayor fuerza que debe ejercer, hay un menor acortamiento y menor volumen sistólico y una menor velocidad de eyección. Pero a menor poscarga, entonces quiere decir, vamos entendiendo poco a poco, a mayor poscarga, o sea, eh, si la fuerza que debe ejercer por ejemplo, un paciente tiene el corazón aquí. En el corazón, eh, para, para mandar, bombear la sangre hacia el torrente sanguíneo, hacia la aorta. Entonces, si la presión que está en la aorta es mucho mayor, si es mucho mayor la presión en el caso de los pacientes hipertensos, tiene una presión aumentada, una presión arterial aumentada, entonces la presión va a ser mucho mayor. Entonces el corazón, el ventrículo izquierdo, va a tener que, va a tener que ejercer mucha más fuerza. Entonces, en los pacientes hipertensos crónicos mal controlados, va a haber una mayor poscarga. Entonces, ¿qué pasa en el corazón? Va a haber un menor acortamiento de las fibras y por esto va a haber un menor volumen sistólico. Va a intentar liberar la sangre, expulsar la sangre, pero va a ser menor, ¿sí? Porque tiene una presión adelante de él mucho mayor. Entonces va a lograr expulsar, pero no tanto. Entonces la velocidad de eyección va a ser menor también. Entonces, a menor poscarga, o sea, a menor, eh, a menor presión que tiene hacia adelante, o sea, menos obstáculo que tenga adelante sobre la aorta, entonces va a haber un mayor volumen sistólico y una mayor velocidad de eyección, en términos claros y más sencillos. Vamos a hablar sobre la ley de Laplace. En la ley de Laplace decimos que la poscarga, o la tensión sistólica, la poscarga, eh, la tensión sistólica, no. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Laplace. Bueno, en esto tenemos un gráfico muy sencillo de entender. Ya se los voy a explicar bien. Ojalá que lo puedan entender. Tenemos dos globos, uno izquierdo y uno derecho. Uno menor tamaño y uno mayor. Observamos que esté lleno de agua. Los dos están llenos de agua. El de acá tiene más volumen, el de acá tiene menos volumen. Y están conectados entre sí. ¿Sí? Y por acá nosotros bombeamos agua y los mantenemos acá. Le cerramos. Entonces, ¿qué pasa? Observamos que en este globo tiene menos volumen, menos cantidad de agua, ¿sí? Pero la pared, si está menos estirada, la pared es un poquito más gruesa que la de acá. La de acá tiene mayor volumen, pero la pared es más fina porque está mucho más estirada. Si un globo lo inflas, la pared se hace mucho más fina y que puede explotar, ¿sí? Entonces, la cosa es de que, la cuestión es de que si nosotros abrimos este y
y dejamos que las presiones estén unidas, ¿qué pasaría? ¿El agua de este pasa hacia acá o del agua de aquí pasa hacia acá? Entonces, ahí viene la ley de Laplace. Con este experimento se pudo observar mucho mejor. Entonces, la poscarga o tensión sistólica de pared, la poscarga o la presión que ejerce hacia afuera, la presión que tiene hacia adelante, dice que es directamente proporcional a la presión intravascular o la presión dentro de este y al tamaño del ventrículo, el radio. O sea, es directamente proporcional a la presión y al radio de la cavidad. E inversamente proporcional al grosor de la pared del ventrículo. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál tiene mayor espesor? ¿Cuál es la pared que tiene el ventrículo que tiene mayor espesor? ¿Este o este? El de acá, como habíamos dicho, está menos inflado y el globo tiene una pared mucho más gruesa que la de acá. Este está más tirada y tiene más fina. Entonces quiere decir que si es inversamente proporcional al grosor de la pared, la tensión sistólica o la poscarga, inversamente proporcional entonces al espesor. Si el espesor es bajo, es mínimo, el espesor es mucho más grueso que el de acá. El de aquí es más grueso que el de acá. Este es menor espesor y este es mayor espesor. Entonces, si este tiene menor espesor, la tensión o la poscarga va a ser mucho mayor. Y este tiene mayor espesor, la poscarga va a ser menor. Por ejemplo, por eso cuando un ventrículo quiere expulsar más sangre, ¿qué es lo que hace? Se hipertrofia. Entonces hace que sea mucho más fácil expulsar la sangre. Y aquí mismo también dice que la tensión, la misma poscarga o tensión sistólica de la cavidad hueca es directamente proporcional a la presión intravascular, a la presión y al radio. O sea que mientras más radio y más presión tenga dentro, la poscarga va a ser mucho mayor. Entonces, este globo tiene mayor radio y una mayor presión de volumen que va a ejercer hacia la pared. Cuando abrimos este y este, ¿cuál tiene más facilidad de que salga el agua por aquí? ¿Cuál le va a ganar? Si nosotros abrimos este y dejamos que las dos se conecten, este va a enviar el agua para acá y se va a llenar el de acá. Porque tiene menos resistencia el de acá, tiene menos poscarga. ¿Sí? Porque este tiene mayor espesor y por eso dice que es directamente proporcional a la presión y el radio. Este tiene un radio muy pequeño, entonces la presión de acá para adelante es menor. Y entonces si nosotros abriéramos los dos, esto este se hace pequeño, se colapsa y manda el agua y el de acá se llena. Aumenta el volumen de acá. ¿Sí? Eso es la ley de Laplace. Con este dibujito nunca nos vamos a olvidar. Función contráctil del corazón, inotropismo. En la función contráctil está muy relacionada sobre el calcio intracelular durante la sístole. Entonces, la liberación del calcio, como vimos en el potencial de acción, como se ve en el potencial de acción, está relacionada directamente con la contracción del músculo. Entonces, esta está directamente relacionada con la poscarga y la prescarga. Si hay un aumento de la poscarga y precarga, la contracción debe aumentar. Entonces tenemos en la diástole y en la sístole. La cantidad de nanosmoles de calcio va a ser en la diástole, o sea, dentro del retículo sarcoplasmático vamos a tener calcio que va a ser liberado en la contracción, en la sístole. Entonces al principio en la diástole vamos a tener de 100 nanosmoles sobre el litro
de calcio en la diástole que va a aumentar drásticamente en la sístole, va a ser de 1000 nanosmoles litros de calcio. Entonces, en el inotropismo es la contracción del músculo cardíaco. Entonces, el inotropismo positivo va a aumentar la velocidad y el volumen sistólico. Si hay un aumento de la contracción, el inotropismo positivo va a aumentar la velocidad que es expulsada la sangre hacia los grandes vasos y va, por ende, a aumentar el volumen. Y el inotropismo negativo va a disminuir la velocidad y el volumen sistólico. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco sobre la escalera de Brodich. La escalera de Brodich es un mecanismo que tiene el músculo cardíaco, que es intrínseco, que modifica la contractilidad del miocardio sin variar su longitud. Esto se llama homeometría, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si el paciente, el corazón, está latiendo a un ritmo normal, entonces dice que al momento de que esta frecuencia cardíaca va a variar, el primer latido es débil. Entonces, es débil pero en fuerza contráctil. Y esto va aumentando progresivamente el vigor de la fuerza hasta un nivel estable superior al anterior. Esto va a ser llamado fenómeno de escalera o escalera de Brodich. Entonces el corazón está latiendo con una frecuencia normal y cuando hay un momento, el otro, que la frecuencia empieza a aumentar, ese aumento de la frecuencia al principio no varía mucho el aumento de la contracción, del vigor, de la contractilidad del ventrículo. Esta va poco a poco aumentando el vigor de la contracción hasta que llegue a un nivel estable superior al anterior, desde que empezó. Bueno, entonces terminamos con este tema. Muchas gracias.